Estábamos viendo este tema. Estábamos comentando lo de vida media. Fíjense bien, en la vida media, lo que nos dice la química nuclear, física nuclear, es que la vida media es el tiempo en el cual se desintegra la mitad de un material radioactivo. La mitad del material de una sustancia radioactiva. ¿Sí? Si se fijan, aquí nos está dando este concepto. No sé si alguien quisiera ayudarnos. A ver, ¿quién pudiera leer, por favor? Adelante, adelante. Vida media. En física, la vida media es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. La vida media es simplemente el tiempo que tarda en desintegrarse o transmutarse en otro elemento la mitad de los átomos en una muestra inicial A0. Mientras mayor sea la vida media de una sustancia, más estable es la sustancia. Por ejemplo, la vida media del radio altamente radiactivo Ra-226 es de aproximadamente 1700 años. En 1700 años, la mitad de una cantidad dada de Ra-226 se transmuta en radón, Rn-222. El isótopo más común del uranio U-238 tiene una vida media de 4.500 millones de años. En aproximadamente 4.5 miles de millones de años, la mitad de una cantidad de U-238 se transmuta en plomo 206. Ok, bien. Entonces, fíjense, era lo que nos habíamos comentado, ¿no? La radioactividad, pues es un fenómeno químico, un fenómeno físico que existe entre materiales donde generalmente son materiales pesados eh, y ese tamaño, ese peso atómico hace que sean muy inestables y bueno, tiendan a estabilizarse, a producir elementos estables mediante su desintegración, mediante una desintegración de por radioactividad. Se sabe pues que esa radioactividad principalmente es de tres tipos: rayos alfa, rayos gamma y rayos beta. ¿Sí? Los rayos alfa, si mal no recuerdo, son núcleos de helio. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma creo que son neutrones, si mal no recuerdo. Eh, Hay materiales que son muy inestables, como por ejemplo aquí lo tenemos en por ejemplo, miren, hay muchos materiales que son sintéticos. Los últimos elementos de la tabla periódica, generalmente algunos son sintéticos porque se producen en el laboratorio y se producen mediante el bombardeo de, de núcleos con partículas atómicas. Entonces, esos elementos duran muy poco tiempo, tienen una vida media muy fugaz, debido a que son sumamente inestables, entonces duran muy poquito, duran a veces unos cuantos minutos. Estaba yo viendo que incluso algunas partículas, bueno, que esos no son obviamente átomos, pero pueden durar muy poco tiempo algunos elementos sintéticos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de dos elementos que sí son naturales. Tenemos el radio, ¿sí? Y el uranio. El radio es un elemento muy radioactivo, muy inestable. Y entre más pequeña sea su vida media, como nos lo dice aquí lo dice, fíjense, eh,
Mientras mayor sea la vida media de una sustancia, más estable es químicamente. Entonces el radio es sumamente inestable porque tiene una vida media muy, muy breve, son 1700 años. ¿Sí? Obviamente, en 1700 años se va a desintegrar, bueno, no desintegrar, sino que la mitad del material del radio que teníamos originalmente se va a convertir en, o se va a transmutar, así se le llama, en un elemento químicamente estable como lo es el radón, el cual es un gas. ¿Sí? Eh, Podemos ver aquí, por ejemplo, el caso del uranio. El uranio, todos sabemos, el U-238, que es un elemento radioactivo. Y de hecho es un isótopo, el isótopo más común. Aquí también es importante hablar sobre los isótopos. Si ustedes recuerdan su clase de química, los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente masa atómica. ¿Sí? Por ejemplo, el carbono, tenemos carbono 12 y carbono 14. El carbono 12 es el que tiene 6 protones y tiene 6 neutrones en su núcleo, ¿verdad? Están equilibrados. Por eso es que el carbono 12, cuyo número atómico es 6, a ver si pudieran checar eso, por favor, carbono, a ver si pudieran allá en el internet, ¿ya? Tiene un número atómico de 6, ¿verdad? El carbono. Sí, profe. Sí, profe, sí. Tiene un número atómico de 6, o sea, tiene 6 electrones, perdón, 6 protones. Bien, para que fuera estable debería de tener el mismo número de neutrones, que son 6, y entonces la masa atómica nos va a dar 12. La masa atómica del carbono es 12, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso se le llama carbono 12, ¿sí? Pero hay un carbono 14. ¿Qué onda con el carbono 14? Bueno, su número atómico es 6, o sea, tiene 6 protones, pero su masa atómica es 14. Significa que tiene 8 neutrones. Para que sean 8 más 6, 14. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es así o no? A ver, chequenle Sí, en profe. el Sí, internet. profe, sí, eso sí. Bien. ¿Qué pasa? Que pues es inestable ese carbono, porque sigue siendo carbono. A fin de cuentas, lo que dice que es carbono es su número atómico. ¿Sí? Ese es el que manda. Su número atómico pues va a corresponder con el número de electrones que tiene, pero tiene una mayor cantidad de neutrones en su núcleo, es más pesado. Entonces, ese exceso de neutrones va a hacer que el carbono 14 sea inestable y por lo tanto sea un carbono radioactivo. Fíjense. Y estamos hablando de un elemento que no es muy pesado. O sea, la masa atómica del carbono es 14, pero aquí estamos viendo que el uranio es 238, es mucho más pesado, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, profe. Sí. Entonces, Sí, vean, profe. vean esa cuestión. Ahora, el uranio tiene una vida media de 4.5 miles de millones de años, ¿sí? O sea que si somos aquí un poquito abusadillos, pensaríamos que en 9.000 millones de años, partiendo desde la creación de la Tierra, en 9.000 millones de años pues ya no va a haber uranio, ¿verdad? Porque pues ya se habrá desintegrado. Es lo que podríamos deducir. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí tenemos otro elemento que es el plutonio. También el plutonio es un elemento radioactivo. Eh, Fíjense, dice, un reactor de cría convierte el uranio 238 relativamente estable en el isótopo de plutonio 239. Después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial
del plutonio se ha desintegrado. O sea, el plutonio es un material radioactivo. Bien, vamos a hacer ahorita este tipo de problemas, no se desesperen. Lo importante es ver que el concepto de vida media me va a permitir establecer la condición inicial. Para eso me sirve el concepto de vida media, para establecer las condiciones inicial de un problema de decaimiento radioactivo. Bien, aquí viene un trabajo muy importante, muy interesante, sobre el decaimiento radioactivo que se llama el fechado con el carbono. A ver, ¿quién quisiera leer, por favor, este apartado? Adelante. Fechado con carbono. Alrededor de 1950, el químico Willard Libby inventó un método que utiliza el carbono radioactivo para determinar las edades aproximadas de fósiles. La teoría del fechado del carbono se basa en que el isótopo carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. La razón de la cantidad del C14 con el carbono ordinario en la atmósfera parece ser constante y en consecuencia la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos es igual que la de la atmósfera. Cuando muere un organismo cesa la absorción del C14, sea por respiración o alimentación. Así, al comparar la cantidad proporcional del C14 presente, por ejemplo, en un fósil con la razón constante que hay en la atmósfera, es posible obtener una estimación razonable de la edad del fósil. El método se basa en que se sabe que la vida media del C14 radioactivo es de aproximadamente 5.600 años. Por este trabajo, Livy obtuvo el Premio Nobel de Química en 1960. El método de Livy se ha utilizado para fechar los muebles de madera en las tumbas egipcias y las envolturas del limo de los rollos del Mar Muerto y la tela del enigmático sudario de Turín. Ok, bueno, si se fijan este trabajo, este fechado con carbono, se basa en el decaimiento radioactivo. Básicamente hay dos isótopos de carbono, el carbono 12 y el carbono 14, ¿sí? El carbono 12 es el estable, es un elemento estable. Nosotros, de hecho, todos los seres vivos tienen carbono 14, estamos hechos con carbono 12, perdón. De hecho, se conoce al carbono como el elemento de la vida. Todo ser vivo, hasta donde yo sé, o bueno, hasta donde me quedé en la prepa, no sé si ahorita ya se digan otras cosas. El problema es que ahorita se dicen muchas cosas que son mentira, eso hay que decirlo. Desafortunadamente hay esa situación en quienes dicen hacer ciencia. Eso ya sería otra cosa. La cuestión aquí es que tan importante es el carbono en la química que ustedes saben que prácticamente esta ciencia se divide fundamentalmente en dos ramas principales, la química orgánica y la química inorgánica. Fíjense, tan importante es el carbono, ¿no? Les digo, se supone que todo ser vivo tiene carbono, ¿sí? Por la estructura misma del elemento, todos los seres vivos, llámese animales, plantas, pues tienen carbono, incluso bacterias y bueno, eh, hasta ahí es donde yo me había quedado, en que todos tienen carbono, todos los seres vivos. Bien, aquí eh, sabemos que pues tenemos un carbono estable, como les comentaba, que es el carbono 12, y hay otro que es un carbono 14. El carbono 14 pues es un isótopo más pesado, sí tiene un exceso de 2 neutrones según lo que podemos deducir, y entonces es más inestable químicamente. Como es más inestable, es radioactivo. ¿Y por qué es radioactivo? Porque precisamente esa inestabilidad va a hacer que emita este tipo de radiaciones para lograr la estabilidad después de miles de años. ¿Y cuándo va a lograr la estabilidad? Pues cuando se convierte en carbono 12. ¿Sí? La vida media del carbono 14 es de 5.600 años.
¿Qué significa? Significa que si yo tengo 100 gramos de carbono 14, en 5.600 años solamente voy a tener 50 gramos, ¿verdad? 50 gramos de carbono 14 y 50 gramos de carbono 12, porque la mitad se habrá convertido en este elemento o habrá transmutado en este elemento que es radioactivo, es químicamente estable. ¿Sí se entiende cómo es el asunto? Sí, profe, sí se entiende. Sí, Aquí profe. una cosa muy importante es esto que viene aquí. Dice, se basa en que el isótopo carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. La razón de la cantidad de carbono 14 con el carbono ordinario, que viene siendo el 12, en la atmósfera parece ser constante. Es decir, en los organismos vivos va a ser, bueno, en la atmósfera va a haber la misma cantidad. Va a haber la misma cantidad de 12 que de 14. Y en los seres vivos se va a presentar también esa misma proporcionalidad, porque es lo que nos comenta aquí, parece ser constante. En consecuencia, la cantidad proporcional de isótopo presente en todos los organismos vivos es igual que en la atmósfera. Es decir, cuando está vivo un organismo, la cantidad de carbono 12 y la de carbono 14 es igual. Pero cuando muere un organismo vivo, cesa la absorción de carbono 14 por respiración o por alimentación. Ya deja de comer el organismo, ¿sí? Entonces ya no se va a proveer de ese carbono radioactivo. Es decir, cuando un organismo muere, la cantidad de carbono 14 es la misma que la del carbono 12. ¿Por qué? Porque se mantenían estables. Pero una vez que se muere, ya la cantidad de carbono 14 va a empezar a decrecer. ¿Por qué? Porque ya no se va a lograr esa constancia en las cantidades debido a la respiración o alimentación. Y entonces el carbono 14 va a empezar a desintegrarse, a transmutarse en el 12. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Averiguando, averiguando la cantidad de carbono 12 y de carbono 14 que tiene un material o un residuo de un organismo vivo que muerto, vamos, muerto, podemos saber en qué fecha murió, conociendo la cantidad de carbono 14 presente en esa muestra del material muerto. ¿Sí se entiende? Esa es básicamente la teoría, averiguar la cantidad de carbono 14 aún presente en esa muestra del material muerto. Conociendo esa cantidad, podemos saber cuándo murió, en qué fecha murió. ¿Sí se entiende o no? Es una Sí, profe, sí se estimación. entiende. Pues ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Ahorita. Vamos a ver ahora otra ley matemática que también se describe mediante ecuaciones diferenciales, ya lo habíamos estudiado, y es la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Acuérdense que esta ley se aplica en la transferencia de calor por convección, ¿sí o no? Por convección, ¿sí? Y aquí tenemos precisamente la ecuación diferencial que describe la variación de la temperatura con respecto del tiempo en un material. Acuérdense que aquí T mayúscula pues es la temperatura, T minúscula es el tiempo, T subíndice M es la temperatura del medio donde se coloca el objeto cuya temperatura es T. Y K es una constante de proporcionalidad. Esta constante es muy importante. ¿Por qué? Porque si K es positiva,
Entonces, ¿estamos hablando de qué? ¿De calentamiento o de enfriamiento? De calentamiento. De calentamiento. Si K es negativa, estaremos hablando de enfriamiento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, profe. Pues es muy lógico, es muy lógico. Esta cantidad, esta derivada, si es positiva, significa que la temperatura crece. Si la derivada es negativa, significa que la temperatura decrece. ¿Sí? Por eso es la razón. ¿Ok? No oigo. No oigo. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Luego viene este ejemplito que es el de mezclas. Ya hablamos también aquí de ese tema. ¿Se acuerdan del tanque, verdad? Un tanque, ¿verdad? Un tanque donde, caray, donde teníamos una cantidad de agua, pero en esa cantidad de agua pura se disolvía sal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Se disolvía una determinada cantidad de sal. Eh, esa, esa mezcla entre agua y sal, pues es lo que se conoce como salmuera. Aquí hay una mezcla de agua y sal. ¿Sí? Está tomando el ejemplo de la sal para que nos demos una idea. Pudiera ser otra cosa. Pudiera ser, por ejemplo, eh, pues agua con determinada cantidad de impurezas. Pudiera ser, por ejemplo, una pintura con determinada cantidad de thinner. Vamos, se puede aplicar este modelo para diferentes situaciones, pero el más simple es suponer que esto es agua totalmente limpia, donde le hemos vertido una cantidad de sal, batimos muy bien el asunto, ¿verdad? Lo movemos muy bien, lo mezclamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces aquí Sí, hay profe. cantidad de sal, una cantidad de sal que le voy a representar con A. Bien. Ahora, aquí arriba hay un tubo, ¿verdad? Donde vertemos o vertimos también una una salmuera que puede tener más sal que la que está en el tanque, o menor, o incluso puede ser agua totalmente pura, en cuyo caso, pues la concentración de sal va a ser de cero, aquí en la entrada. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Y en la parte de abajo del tanque, pues hay una llavecita donde le abrimos y obviamente pues va a salir una salmuera, pero donde la concentración de sal va a ser diferente. Si por ejemplo yo aquí le estoy metiendo agua totalmente limpia, sin sal, es lógico que la cantidad de sal que tengo disuelta en la salmuera, en el recipiente, va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. Si por ejemplo aquí le entra salmuera, es decir, agua con sal en una concentración mayor que la que tengo el tanque, pues es lógico pensar que la cantidad de sal disuelta aquí en el recipiente, en el tanque, va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora aquí se Sí. presentan varias situaciones. ¿Qué pasa si entra lo mismo que sale? Bueno, pues si entra lo mismo que sale, este volumen de agua se va a mantener constante, que sería el caso que me permite, pues hasta en un momento, en un tiempo determinado, lograr que aquí tenga yo agua totalmente pura, si es lo que le estoy metiendo agua pura, sí o no. O agua igual de salada que la que le estoy virtiendo, si es que aquí le estoy metiendo también sal, ¿sí? Si por el contrario sale más que lo que entra, pues esto se va a vaciar. En un determinado momento se va a vaciar. ¿Sí o no? Sí, profe. Si entra más de lo que sale,
pues esto se va a derramar. Va a llegar un momento en que se va a derramar el tanque. Bueno, el contenido de agua en el tanque, ¿sí o no? O sea, son varias situaciones que hay que analizar. Pero creo que sí se entiende, ¿no? La idea es averiguar cómo cambia la concentración de sal en la salmuera que yo tengo aquí en el tanque, en esta mezcla, porque estoy mezclando dos salmueras, la que tengo originalmente y la que le estoy metiendo después. Entiéndase que si yo le estoy metiendo agua totalmente pura, pues pudiera decir que es una salmuera con concentración cero de sal, o sea, vamos, pudiera yo utilizar ese concepto. ¿Sí se entiende? Entonces la idea es encontrar cómo está cambiando la concentración de sal aquí. Y pues aquí está la fórmula. Obviamente es razón de entrada de la sal menos razón de salida de la sal. Sí, así es como vamos a plantear estos ejercicios. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello. Bueno. Luego, acá tenemos los circuitos serie. Vean, ya dijimos que tenemos circuitos eléctricos un poquito más avanzados que los que veíamos en otras clases. Este es un circuito LR, así se le llama, porque está constituido por una inductancia y una resistencia. Y obviamente pues debe de haber una fuente de voltaje. ¿Sale? Circuito LR. Tenemos el circuito RC. Este circuito RC se llama así porque está constituido por una resistencia y un capacitor. ¿Sí? Tanto la inductancia o inductor como el capacitor, ya lo platicamos, son dispositivos que almacenan energía eléctrica, carga eléctrica específicamente, pero lo hacen de diferente forma. El capacitor lo hace en forma de campo eléctrico, mientras que el inductor lo hace en forma de campo magnético. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Básicamente, un inductor es una bobina. Hagan de cuenta que es un alambre que yo enrollo, ya sea en un metal o simple y sencillamente así. Creo que sí, todos sabemos lo que es una inductancia, una bobina, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, sin ¿Sí? problema. Bien, mientras que el capacitor, pues es un dispositivo, es un cacharro que tiene diferentes formas. Hay capacitores en forma de barrilito que se le llaman electrolíticos. Generalmente son así, o sea, son como una especie como de barrilito y tiene dos patitas. ¿Sí? Tiene dos patitas. A ver aquí. Dos patitas nada más. A ver. Dije dos patitas, tú te vas. Sáquese. No oigo. ¿Sí, verdad? Sí, profe, no tiene dos. Sí, profe. Eh, y los hay con polaridad y sin polaridad. Hay unos que pues sí hay que respetar, o sea, por ejemplo, una patita es el ánodo y otra es el cátodo, pero hay otros donde no importa, ¿verdad? Están de este tipo, hay otros capacitores que son los famosos cerámicos, que básicamente tienen esta forma, ¿verdad? Una como ruedita, medio aplastada, con dos patitas. Estos cuates son los que se conocen como cerámicos, ¿sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe, las lentejitas. Y obviamente pues hay de diferentes tamaños, hay unos más pequeños que otros. Estos suelen ser de una capacitancia mucho menor que esta. O sea, por ejemplo, acuérdense que primero que nada, la unidad de inductancia es el Henry. El Henry es las unidades de inductancia. Las unidades de capacitancia son los farads o faradios. También se le conoce a los Henrys como henrios. O sea, de esos son los Henrys, henrios. Y esos son los farad o faradios. Los capacitores de este tipo generalmente son capacitancias de mili, micro, ¿sí? Y a veces nano, pero casi no, casi son milis y micros.
Mientras que estos sí son nanos y picofaradios, ¿sí o no? Son más chiquitos. ¿Sí están de acuerdo? Los electrónicos. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Pero no son los únicos capacitores. Hay, por ejemplo, también pues unos más grandes, sobre todo, por ejemplo, los capacitores de motor. Son muy parecidos a estos, nomás que más grandotes. Sin estos cuates no arranca el motor, ¿eh? Eso es importante, ¿verdad? Eh, Están, por ejemplo, ya también algunos diodos capacitores que se llaman los varicaps. Obviamente, pues estos son ya electrónica, son componentes electrónicos más pequeños, sí, son semiconductores, porque son diodos, y pues tienen esa característica, ¿no? De almacenar carga eléctrica. Pero bueno. Eh, y entonces, estos circuitos serie L, R y RC se basan en dos leyes, bueno, tres leyes. La ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Sí? Aunque en estos circuitos vamos a aplicar fundamentalmente la ley de voltajes de Kirchhoff. Sin embargo, hay que ponernos también de acuerdo en algo. ¿La corriente para dónde circula? Circula de más a menos, o sea, del ánodo al cátodo, o circula de menos a más, es decir, del cátodo al ánodo. Y yo creo que aquí los que nos van a sacar de dudas son los jóvenes de electrónica, eléctrica o mecatrónica. A ver, adelante chicos, ¿qué les han dicho sus profesores? Profe, por ejemplo, yo tengo entendido que las bases se fundamentaron en el sentido de la corriente, digamos, en sentido horario, pero al pasar los años, pues se descubrió que en realidad los electrones fluían, pues de manera contraria, ¿no? Pero al hacer los cálculos, pues no influye. Entonces, por fin, ¿es de más a menos o de menos a más? Yo tengo entendido Solo que se es utiliza de en menos a sentido más. horario. ¿Y ahora qué tiene que ver el tiempo? ¿A poco el horario de verano ya tiene que ver aquí en lo de los circuitos? No, o sea, me refiero a ¿Cómo ven al con ingeniero? manecillas del reloj, pues, profe. Ah, sí, porque tiene que ver con el anterior. Dije, ah, caray, pues ¿qué tiene que No, ver? no, no. Imagínate, entonces ahora que vamos a estar al horario de verano, ¿ya chafió o qué? Creo que se le denomina flujo convencional, profe, cuando la corriente fluye del positivo al negativo. Del positivo al negativo. Bueno, aquí su compañero dice que del más al menos. ¿Qué dicen los demás? A ver, rápido. Profe, es así. ¿Del más al menos? Sí, profe, según yo también sí es así. Según si es así, del más al menos. A ver, alguien. Para cálculo se utilizaba de más, ¿no? A ver, ¿dónde los electrónicos ya llevaron circuitos 1, ¿verdad? No oigo. ¿Dónde están los electrónicos? Rápido. O los Sí, de profe. que se supone que son los meros chipocludos en esto. Son los meros chinguetas, ¿sí o no? No oigo. Sí, Supuestamente, profe. aquí andamos, profe, aquí andamos. A ver tú mismo, hijo, ¿dónde estás? ¿Aquí? Bueno, ok. A ver, ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¿Eres Sí, eléctrico? es de más a menos. O sea, Tú eres eléctrico o electrónico. electrónica, profe. Y dices que es de más a menos. Es Bien, ¿quién te correcto, dijo profe. eso? ¿Quién te dijo eso, hijo? Pues mis profesores. Tus profesores. Todos te han dicho que es de más a menos.
Hasta donde yo recuerdo, sí. Ok. ¿Y te explicaron por qué? Probablemente, creo que no, pero aún así no recuerdo. A ver, alguien más. Rápido. ¿Alguien más? Pues como ya comentó mi compañero, bueno, lo que yo recuerdo de lo de la teoría del flujo convencional, que dice que pues los electrones fluyen de positivo a negativo. ¿Y por qué? La verdad no sabría decirle concretamente por qué, pero solo recuerdo más o menos la teoría que era esa. Es que fíjense, ¿eh? Fíjense. Estamos hablando de que están estudiando electrónica, eléctrica o mecatrónica, chavos. ¿Eh? O sea, es como si yo, por ejemplo, le preguntara a, pues no sé, a un chaval que está estudiando para, por ejemplo, para padrecito, ¿no? Ahí en el seminario y no se sabe el Ave María. A ver, ¿por qué el Ave María? No, pues es que así me lo enseñaron. Y, ¿sí o no? ¿De dónde viene? No, no, pues quién sabe, pero es que así va. Está grueso, ¿no? Sí, profe. ¿Quieren saber la verdad de todo? Sí, profe. Y eso que no les estoy dando circuitos, ¿eh? Hasta donde yo me quedé, no se sabe si es más a menos o de menos a más. Hasta donde yo me quedé, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque son los misterios de la ciencia. Hasta donde yo me quedé. ¿Por qué digo que hasta donde yo me quedé? Porque yo estudié con libros que habían sido editados en los años 90. Y muchos de esos libros eran reediciones de, pues más viejitas, ¿sí? Si bien la tecnología electrónica ha crecido exponencialmente, yo creo que es la tecnología y la ingeniería que más se ha desarrollado, la electrónica, porque obviamente esto ha fortalecido, ha desarrollado nuevas ramas, como es, por ejemplo, la mecatrónica, la microelectrónica, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, muchas otras ramas que han surgido. Pero ese era uno de los grandes misterios. Yo me acuerdo que esto lo estudié en un libro y creo que fue el único libro que hizo mención de esto. No recuerdo cuál. No me acuerdo si fue un libro que se llamaba Principios de Electrónica y el autor era Malvino. Creo que ese fue el libro donde lo vi, que explicaba si era de más a menos o era de menos a más. Creo que fue Malvino. No sé si ustedes lo llevaron. Mm, No, profe. No, profe, no me suena, la verdad. Bueno, pues es un muy buen libro. Sí, profe. Y lo que decía, creo que les digo que es el Malvino. Y lo que decía en ese libro era de que había dos teorías. Una teoría era la teoría electrónica. Y lo que dice esa teoría electrónica es que la corriente eléctrica se supone que son electrones. Es un flujo de electrones en un conductor. Bien, los electrones son negativos. Por lo tanto, la corriente debe de ir de más a menos, es decir, del ánodo al cátodo. ¿Por qué? Porque al ser negativos los electrones, perdón, miento, tiene que ir de menos a más.
¿sí? La corriente es de menos a más, es decir, del cátodo al ánodo. ¿Por qué? Porque al ser los electrones negativos deben ser rechazados por el cátodo y atraídos por el ánodo. Y de esa forma se establece el flujo de electrones, que sería la corriente eléctrica. Entonces, la teoría electrónica dice que va de menos a más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Se la sabían o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es de menos a más. Bien, según esta teoría. Pero hay otra teoría. Y esa teoría se llama la del gradiente de energía. Gradiente de energía. Y esta teoría dice que la energía eléctrica siempre debe de ir de un gradiente mayor a un gradiente menor. De un gradiente mayor a un gradiente menor. Nunca es al revés. Nunca es al revés. Siempre es del gradiente mayor al gradiente menor. Por ejemplo, el plumón aquí tiene mayor energía potencial que aquí. Por eso es que si yo lo suelto aquí, el plumón cae. Va del gradiente mayor al gradiente menor, nunca al revés. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, saco, fíjense, esta es energía potencial gravitacional. Vamos a hablar de energía térmica. Si yo saco un elemento caliente, un material caliente del horno, y lo pongo en el ambiente, la temperatura del ambiente no se va al material caliente. Antes, al contrario, la energía del material caliente se va al medio y tiende a enfriarse. Se va de donde hay un gradiente mayor a un gradiente menor, ¿sí o no? Sí, profe. Profe, es cierto. Sí, profe. Entonces, en la energía eléctrica debe ser igual. El ánodo es el punto donde hay un mayor potencial eléctrico. Y el cátodo es donde hay un menor potencial eléctrico. Por lo tanto, la electricidad debe de fluir de más a menos, del ánodo al cátodo, porque siempre la energía fluye del potencial mayor al potencial menor. La pregunta es, ¿cuál es la buena? Porque yo hasta donde me quedé, yo nunca he visto un microscopio lo suficientemente potente para que hayan puesto un alambrito ahí en el microscopio y digan, ah, mira, los pinches electrones van para allá. Ya se fijaron y están yendo para allá. Yo no lo he visto. Si alguien consigue un vídeo donde se vea eso, se lo voy a agradecer porque obviamente yo les estoy hablando de los 90. Perdón, pero en eso sí no me he tomado la cuestión de preguntar, pero sería, bueno, si ya se descubrió, vamos. Eso no quiere decir que yo sea negligente, ¿verdad? A fin de cuentas, les voy a decir el por qué. Pero que yo sepa, por lo menos cuando yo era estudiante no existía esa tecnología para decir, ah, pues los electrones van para allá. Miren, ahí van, ah, adiós, electrón. El viejillo va para allá, adiós. No, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por lo menos hasta esa época era un misterio. Y creo que sigue siendo un misterio porque yo no he visto hasta ahorita algún documento que diga, oh, ya se ha descubierto hacia dónde va. Que yo sepa, no lo he visto. ¿Eh? Digo, la tecnología ha avanzado mucho, sobre todo la electrónica, pero también es cierto, lo vuelvo a insistir, a veces se miente y se dice que se ha descubierto algo, pero no ha sido así. Se ha hecho con fines ideológicos y hay que tener cuidado con eso. La ciencia es la búsqueda de la verdad. La ciencia no es un instrumento ideológico. Y tenemos que defender la ciencia, que es el conocimiento de la verdad. Para mentiras, ya estamos cansados, abusados con eso. ¿Vale?
Vale, profe. Sí, profe. Entonces, pues una dice que va para allá y otra que va para acá. ¿Cuál es la buena? Lo más sorprendente de todo es que tú puedes usar cualquiera de los dos y vas a llegar al mismo resultado. Vas a llegar al mismo resultado. Claro, si aplicas las reglas correctamente. Por convención internacional se ha optado por esta de más a menos, que era lo que todos me estaban diciendo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Pero están de acuerdo que si yo lo hago al revés, voy a llegar a lo mismo, ¿verdad? Se Así supone es. que sí, profe. De hecho, si me permite, creo que se le denomina modelo ideal de cómo es que fluye de los electrones, bueno, de lo negativo a lo positivo, y el modelo real, eh, que es del positivo al negativo. Creo que así se le denomina. Sí, pero sí, o sea, pero vamos, ahí está la explicación, son dos teorías y estas dos teorías son ciertas. O sea, aquí estamos hablando, esta, ¿qué sustenta esta teoría? Quien la está sustentando es la teoría electrónica, la ley de los signos. ¿Están de acuerdo, sí o no? Ok, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Que supuestamente descubrió Franklin. ¿Sí? ¿Vale? Y que ya ha sido comprobada con muchísimos experimentos. Pero esta teoría, ¿quién la está sustentando? Si a mí me preguntan quién está sustentando esa teoría, yo diría, la está sustentando la termodinámica, la está sustentando la mecánica, la está sustentando porque incluso es algo que lo podemos ver. Acuérdense que las ciencias experimentales son ciencias inductivas. El método científico, porque se basan en el método científico, el método científico es un método inductivo. ¿Sí? Eh, Va de lo particular a lo general, a diferencia del método deductivo que va de lo general a lo particular. ¿Sí? Acuérdense que la matemática es una ciencia deductiva, no es una ciencia experimental, se basa en el método deductivo y el método deductivo es el método de la lógica. Por el contrario, la física, la química, la biología y pues bueno, muchas otras ciencias naturales se basan en el método inductivo, que es el método científico. Ahora hay que decir que en la ingeniería, pues se mezclan las dos cosas. Por eso es que hay que estar bien filoso, ¿sí o no? Y sobre todo entender que el conocimiento humano es limitado. No podemos entender esto. Sin embargo, eso no ha evitado que se hayan diseñado computadoras muy potentes, que tengamos toda la tecnología eléctrica avanzada, la tecnología electrónica. eh, y pues es que es así el entendimiento humano. Somos limitados en cuanto a esa capacidad. Jamás vamos a entender todo el misterio que existe en la naturaleza. Y yo creo que eso es un ejercicio de humildad y de reconocimiento de que somos imperfectos en muchísimas cosas. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Eso es perfección. Pareciera que vamos al revés, ¿no? Sí, profe. Es lo que nos hace ser humanos. ¿Sí? Hasta parece estar que como que vamos así, ¿no? Pinche brinquito para atrás, brinquito para atrás, brinquito para atrás, ¿sí o no? Ya ni siquiera como Mejor. ya ni siquiera como Che Araña. ¿Sí saben quién es Che Araña? Ya les dije, ¿no? ¿Quién era Che Araña? ¿No oigo? Creo que no, profe. No, profe. No, profe. Che Araña es un personaje de una canción de Cricri que escuchaba, yo la escuché. Claro que Cricri es de los abuelos, pero la escuchaban los papás y a mí me llegó. Y hay una canción muy padre, muy padre, yo creo que es de las más chidas
de Cricri que se llama Che Araña. Y me gusta mucho la versión de Emanuel. Sacaron un disco de reconocimiento a Cricri, Emanuel, Plácido Domingo y Miguel Mathieu en los 80s. Claro, yo soy de los 80s ya para los 90s, pero ya después escuché ese disco y siempre me gustó la canción de Che Araña. Se supone que Che Araña es una araña argentina, ¿sí? Por eso se llama Che Araña, ¿no? Y está muy padre la canción porque dice, a ver más o menos cómo iba. Iba, al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento bailando el ritmo del baile. No, es que venía con sentimiento. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento imitando el ritmo del baile aquel. Y luego decía, Che Araña, baila con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Pero fíjense, Che Araña iba para adelante y para atrás. No iba nomás para atrás. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Sí lo ven? O sea, a fin de Sí, cuentas, profe. me daba ahí. Porque se aventaba 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Acá vamos para atrás. Puras tonterías. ¿No? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a manejar esta de todas formas. Vamos a manejar esta de todas formas, ¿vale? Vale, profe. Ok, profe, está bien. Ok. Bueno. Entonces, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué estamos comentando esto? Déjenme seguirles presentando el libro. Ah, pero ya son las 7:04. Bueno, mañana continuamos, ¿vale? De acuerdo. Vale, profe. Estamos Profe, en profe. voltajes de Kirchhoff, es lo que vamos a comentar mañana. Fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a dejarle aquí. Dios mediante, mañana continuamos. Nos vemos. Nos vemos Adiós, mañana, profe. 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 Pase bonita. Mañana, profe.